Bienvenidos a Zona 2. Este es un canal en donde hablamos con personas que son élites en el deporte y élites en la vida. Hoy tengo a una de las personas más élites en el deporte de running aquí en México, Araíz Arriola. Araíz, bueno, también conocida como Araíz Corre. Qué gusto que estés aquí. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, Diego. Estoy muy contenta de estar acá. Yo también. De verdad, te sigo muchísimo y si es que no la siguen en sus redes, se lo recomiendo muchísimo porque además de aportar muchísimo al deporte del running, les va a ayudar muchísimo si es que están empezando, si es que van a correr alguna carrera. Seguramente aquí en México ella ya hizo una ruta interesante. Hoy vamos a platicar, va a ser una plática muy casual, muy de cuates. Sé que ahorita vas a hacer el 30K, vas a hacer el Maratón de México y el Maratón de Houston va a ser tu número 40. Sí, se pasó rápido. Se pasó rápido. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo? Llevo corriendo, voy a cumplir 17 años. Uh-huh. Ok. A ver, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue que empezaste a meterte a este mundo del deporte y del running? Pues como que en mi familia somos gente muy intensa. Yo creo que o sale por el lado positivo o negativo, ¿no? Sí. Entonces, y muchos tienen así de la nada como que empiezan a hacer un deporte y les va muy bien, ¿no? Y se volvían competitivos en ciclismo profesional o en cualquier... Tenía un tío que fue muchos fueron como a mundiales y así y era como normal. Uh-huh. Entonces, para mi mamá siempre era como, oye, mamá, me siento triste, oye, mamá, no sé qué, y era como, haz deporte, ¿no? O sea, era como la solución. No necesariamente sustituye otras cosas como de manejo de emociones. Terapia. Terapia siempre es bueno, pero siempre ella era como ese recurso, ¿no? Siempre quería como tenerme en cualquier deporte que a mí me interesara y siempre mis papás apoyaban cualquier... oye, quiero ir a probar estas clases, y probé varias cosas en la infancia y no me enganché con nada. Mi hermana sí fue como gimnasta como muy, muy clavada y yo como que nada me enganchaba. Y ya como en adolescencia como que quería empezar a correr, pero tampoco como que encontré bien por dónde. Entré a atletismo, pero me distraía mucho, no estaba enfocada. Y ya que estaba viviendo aquí en la universidad, necesitaba perder un par de kilos, estaba trabajando, estaba estudiando, no tenía mucho tiempo ni mucho efectivo para ir a pagar un gimnasio o algo así. Entonces vivía cerca de Viveros y dije, pues voy a correr, ¿no? Es algo como muy sencillo, está ahí, se adapta como a mis horarios que estaban raros. Y corrí, me inscribí a una carrera de 10 kilómetros, me gustó y dije, voy a hacer un maratón. Y pues unos meses después, ya como medianamente preparada, hice un maratón y aquí seguimos. O sea, corriste 10 kilómetros y dijiste, ¿sabes qué? Voy a correr un maratón. Así, o sea, como que te gustó tanto el sentimiento que dijiste, ok, quiero probar lo más grande que hay. Sí, como que me acomodó mucho la vida. O sea, andaba muy cansada, andaba con mucho estrés y todo. Y terminando fue una sensación como tan perfecta que... Sí, o sea, ya había visto en Jalapa, de donde yo soy, hay mucha gente que corre maratones y yo los veía y decía, son inalcanzables, ¿no? Son así como magros, perfectos, vuelan. Pero cuando yo dije, pues mira, si aguanté 10 kilómetros, lentos como la fregada, pero pues son 4 veces esto, ¿no? Puedo prepararme lo suficiente como para lograrlo y lo hice. Sí, está cañón la mentalidad, ¿no? Porque dices, me eché medio maratón, pues es el doble, ¿no? No es así, ¿no? Pero ya cuando te estás adentrando un poquito más a este mundo, lo entiendes y te preparas para eso. Al final del episodio le vamos a hacer algunas 8 preguntas muy, muy rápidas a raíz de tips para corredores que están empezando. Ahorita me gustaría... Perdón. ¿Cómo empezaste en este mundo de... Pues sí, de como ser figura pública? Sé que tuviste un blog, sé que trabajas desde muy chica, ¿no? O sea, desde los 16 años empezaste a modelar vestidos de 15. Después estuviste en una panadería, recepcionista de boliche y mucho más. Pero ¿cómo empezó el blog en tu vida? Sí, yo estaba en la universidad, yo estudié periodismo. Y mi idea para estudiar periodismo fue que me gusta mucho contar historias y creo que soy buena para hacerlo desde siempre. Como que siempre mi papá me decía, oye, tú escribes muy bien, cuentas muy bien las historias, pero no quería estar en una cámara y aquí estamos. Y no es queja. Una disculpa. No es queja. Mi idea era justo estar en un lugar donde pudiera crear, escribir y tal, pero no estar frente a la cámara. Y esa fue mi idea para estudiar periodismo. Y después no me tocó que estuviera tan fuerte el tema de creadores de contenido cuando yo entré a la escuela. Y eventualmente como que me tocó esa migración
Y en algún punto, en alguna materia, la maestra fue como, tienes que empezar un blog, todos tienen que empezar un blog a fuerza, esa es la tarea de esta materia. Y yo no tenía tantas ganas de... O sea, de hecho me daba pena, cuando escribía algo, me daba pena leérselo a los compañeros, ¿no? Entonces como que estuvo muy bien todo esto de crear contenidos porque yo me aventé a hacerlo para quitarme esas penas que pues estaban tontas, porque a mí me gusta contar historias y creo que no lo hago mal, ¿no? Nada más como que me limitaba mucho de compartirlo con otros y dije, no puedo ser periodista si no quiero contarle las historias a las demás personas. Claro. Entonces empecé a hacer el blog y como dijo, bueno, háganlo sobre algo que les interese mucho. Yo llevaba 15 minutos corriendo y estaba en ese momento en el que quieres a todo el mundo convencerlo de que es increíble. Comer, sí. Ajá, y no encontraba tanta información en internet como dirigida a mí, o sea, sí había, pero como muy para elites o, sí, no, como las mejores marcas del mundo y no sé qué. Yo decía, bueno, eso no me está hablando a mí. Yo quiero saber dónde me puedo inscribir a la siguiente carrera. Empecé a hacer un calendario de carreras porque no había uno como en internet, había como en revistas impresas. Cosas así básicas que yo sentí que me hacían falta a mí. Dije, bueno, voy a ponerlas en el blog por si a alguien más le sirven. Y me acuerdo que la primera vez que escribí algo fue como que 13 personas lo leyeron. Y dije, wow, es muchísima gente. Pero dije, pues, o sea, me expuse a 13 personas. Ya sé que no es nada en este momento, pero fue rico. Y además, no solo lo leyeron, sino que interactuaron, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿por qué no platicas también de esto y tal? Y empecé a generar este tema de comunidad pues, real desde Mini. Y seguí con el blog varios años. ¿Qué escribías en el blog? A ver, y 13 personas... En ese momento es un buen. Para mí era mucho. Ajá, pero porque además salieron de la nada, ¿no? Yo solo lo lancé así, wordpress.com, vámonos, para la tarea. Y escribía, justo empecé como mi primer maratón, me estoy preparando, probé un gel, o sea, cosas muy básicas que cualquier principiante le pueden interesar. Pero ¿Diario escribías? Diario escribía y sí, o sea, como era la tarea, entonces sí lo hacía como... periodísticamente desde el punto en que, pues sí, voy a contar mi experiencia, pero también te voy a platicar como fuentes confiables de, mira, esto te sirve para esto, yo no soy nutrióloga, pero una nutrióloga dice qué tal, o sea, esa parte que tal vez algunos otros creadores no ven tanto, ¿no? Sí, claro. O hablan más desde la propia experiencia y ya, o desde como bro science, entonces tal vez por eso tenía un poco más de valor, porque tenía como fuentes, y pues entonces empecé a hacer esto hasta que... eventualmente también empecé a entrar más a redes y tal. Tampoco quería, pero me gusta mucho ahora cómo lo hago. Y gracias al blog, o sea, de hecho, gracias a incomodarte con algo como el blog, entras a Televisa, ¿no? Que era un trabajo que tanto querías. Sí, justo. ¿Y cómo fue en Televisa igual? ¿Seguías con el blog o tenías que hacer algo aparte? Sí, yo justo lo que decías, ¿no? Yo quería entrar y como dije, voy a ir y voy a ofrecerme de becaria pero justo la jefa que tenía como que vio el blog y me habló y me dijo, oye, vente a trabajar acá. Y no entré de becaria, ¿no? Entré como en un puesto como mucho más bueno para mi momento, así como incipiente en esa... O sea, ya había trabajado en otras cosas, pero no en periodismo. Y después de eso... Ay, pero se me fue la cabeza, espérame. Sí, no, o sea, ¿cuál era tu chamba en Televisa? ¿Qué tenías que hacer tú? Ajá. Bueno, básicamente mi trabajo ahí era parecido a lo que hacía en el blog, pero un poquito más formal, ¿no? Porque empecé para Runner's World, Sport Life, luego trabajé en Men's Health, Women's Health, pero pues básicamente era eso, ¿no? Como hablar de lo que me interesa. Toda la vida me ha interesado como temas de salud, bienestar, estilo de vida, y también de correr hablaba y tenía viajes que tenían que ver con correr, o sea, era como muy idílico para alguien de esa edad que pues le gusta mucho lo que hace, o sea, era bastante bonito. Pero siempre tuve como muy claro que eso era un trabajo y que en cualquier momento podían decirme gracias y contratar a alguien más. Entonces, o sea, que cualquier otra persona lo podía hacer, ¿no? O sea, yo lo hacía bien, pero cualquiera lo podía también hacer. Entonces, que yo tenía que continuar con mi blog siempre porque esa era o sea, una vez que yo saliera de ahí, o sea, yo quería seguir ahí, pero si yo salía de ahí, tenía ese plan B siempre, ¿no? Siempre tenía que seguirlo alimentando. Entonces, siempre estuve como muy clara de eso y creo que eso estuvo muy bueno porque seguí vigente hasta ahora, ¿no? No solo me clavé como en hablar como... Pues es un poco anónimo cuando trabajas para medios, ¿no? Sí, total. No, y además tú estás chambeando para el proyecto de alguien más, ¿no? Y tu blog es tu proyecto. Entonces, es como tu bebé. Vi un video en donde hablas de que en algún momento todo el tema de medios físicos, como revistas, como periódicos, empiezan a decaer, ¿no? Por las redes sociales. Entonces tú dices, ok, creo que es mi momento de salirme de aquí. Pero, y además me encanta la frase que dices que puedes vivir de cualquier cosa que te apasione, ¿no? Siempre y cuando te apasione y te encante lo que haces, puedes encontrar una forma de vivir de eso.
Entonces tú dijiste, ok, me quiero salir de aquí, pero antes necesito un plan A y un plan B. Platícanos un poquito de eso, porque creo que es muy interesante. Y más ahorita que los creadores de contenido, pues es como... Creo que me parece que el trabajo que más se quiere hacer en México es youtuber y después es creador de contenido. Entonces, me gustaría que platiquemos un poco de esto para que las personas que se quieran aventar, que no se avienten así nada más sin tener un plan, ¿no? Sí, o sea, en aquel momento no era así. O sea, las personas tal vez creen que ser famosos, futbolistas, cantantes, no sé, no era lo que es ahora. Entonces yo entendí desde el principio que eso podía ser lucrativo, ¿no? Era como, o sea, que eso me podía permitir vivir de eso. Pero siempre desde que hice mi primer posteo en el blog, lo hice con una seriedad como si fuera un trabajo. Aunque tal vez no lo fuera a leer nadie, o tal vez lo fuera a leer una persona y nadie me fuera a pagar un peso. No, o sea, era una inversión en mi mente, ¿no? Claro. Porque era tarea, ¿no? Entonces lo hiciste como con esa estructura de tarea. Sí, pero cuando hace cuenta lo continué, dije, esto eventualmente puede ser redituable para mi carrera, o sea, puede ser otro plan de carrera que yo tenga. Y sí fue, o sea, pues fue una intuición porque yo no sabía lo que iba a pasar con todos los medios digitales que explotó, o sea, sí. En medio del camino explotó muchísimo. Entonces sí llegué a un punto, o sea, al mismo tiempo que seguía escribiendo para la revista y esto, fueron decayendo los medios impresos, tenía más trabajo, había menos colaboradores, había menos viajes, ya esto estaba siendo como muy agobiante, pero por otro lado cada vez tenía más campañas con marcas. Entonces, por ejemplo... ¿Solo por el blog? Sí, o sea, y bueno, por redes sociales, por Facebook. Twitter. Ah, Facebook. veo. Ajá. Un día me contrató un banco para hacer una campaña para una carrera y era como tweets. Me compraron X tweets. O sea, si subes un tweet, yo te pago. Sí, me compraron 60 tweets. Pero algo que me impresionó mucho es que yo coticé y, bueno, un banco tiene dinero, ¿no? Entonces, cada tweet me pagaba más que un día de trabajo en la oficina. Y yo, en la oficina daba el alma, de verdad. Cuentas, ¿no? Sí, dije, esto ya no está tan padre, ¿no? O sea... Ya de verdad estoy dándolo todo, salgo de mi casa de noche, regreso de noche, estoy muy cansada, o sea, sí era como, sí le daba el alma a eso. Sí. Y con gusto, ¿verdad? Pero eso de salir en la madrugada, ya estaba más grande, ya estaba cansadita. Y dije, bueno, creo que ya tengo que dar el brinco, ¿no? Pero tengo que armar bien, porque además, bueno, tú sabes que cuando somos creadores y de pronto tienes una campaña con una marca... En un mes, como este mes que viene el maratón, tienes campañas con muchas marcas. Y después, en diciembre, tal vez tienes una o dos, o, ¿sabes? O sea, es como irregular. Sí, y tienes una campaña este mes, pero te pagan a 60, 90 días. Entonces, tienes que hacer un plan, ¿no? Y yo sí, como que la inestabilidad a nadie le gusta, pero yo creo que a mí menos. Lo que más me gustaba de mi trabajito era mi quincena, ¿verdad? Claro. Y prestaciones y esas cosas. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer como plan B, como para tener algo mucho más estable? Estaba haciendo una campaña con otra marca que me pedían que diera como consejos desde mi autoridad como entrenadora. Y yo les dije, yo no soy entrenadora, no puedo salir a decir eso, o sea, nada más. Porque pues de repente las agencias te dicen como, pues tú dilo. Sí, miente. ¿No? Ajá, sí. Pues... Y yo dije, no, pues yo no tengo esas credenciales, ¿no? Entonces como que seguían como insistiendo que me presentara de esa forma y dije, bueno, me voy a certificar, ¿no? Si la gente está buscando eso, voy a ir y hacerlo. Y tomé la certificación que mejor encontré, me preparé únicamente para los contenidos. Eventualmente alguien me dijo como, oye, entréname. Y dije, pues mira, nunca lo he hecho, pero, o sea, ya me preparé, lo puedo hacer. Persona número 1 y fue creciendo eso, y entonces luego entendí que esa otra parte me podía permitir tener como un trabajo más estable, que ya era, o sea, tengo cierto número de personas a las que entreno al mes, tal vez puede ser un poquito fluctuante, pero no mucho, sí. Y eso es mucho más estable y me da una paz. Además es pues un trabajo estructurado, me levanto, voy a entrenar con las personas a la misma hora, a tal lugar, veo un grupo de personas de la vida real, que eso también me hacía falta, que dejé cuando me fui de la oficina. Y pues ya mi trabajo como lateral es el de crear contenidos. No, pues increíble. O sea, creo que es algo súper valioso, porque cuando nada más dices, no, yo ya voy a ser creador de contenido y no tienes un rumbo o una estrategia, puede ser muy desesperante, ¿no? Y más con esta inestabilidad que nunca sabes si es que va a llegar una campaña o si no, y dependes un poquito de lo que esté pasando en el mundo. O sea, sí puede ser algo estresante. Entonces sí, totalmente recomiendo que tengan un plan A y plan B, como en este caso tenía Araíz. Y del otro lado de la moneda, porque está increíble trabajar con marcas, está increíble darte a conocer y tener una voz en el running y en los medios,
pero del otro lado también existe pues la parte un poquito más oscura de esto, ¿no? Es que todo el tiempo estás en el ojo del huracán. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que digas, pues estás ahí, ¿no? Estás dando la cara. Sé que pasó algo en el maratón de la Ciudad de México, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, bueno, yo al principio pues, simplemente ponía cosas en internet y todo el mundo me decía, increíble, genial, todo el mundo me amaba, ¿no? Y yo decía, qué cool. esto está padrísimo. Además, o sea, ¿quién se puede enojar porque digas, estos tenis me gustan, estos no? O sea, ¿sabes? Siento que es un tema muy inocuo, pero eventualmente, pues sí, hay como que despiertas cositas y tal. En algún punto, o sea, lo que me preguntas sobre el maratón, como que salió reciente, pero se remonta a, vas a ver, fue como en el año 2009, por aquel entonces, no, tal vez 2010, hace muchos años, era el maratón de la Ciudad de México, no era el monstruo que es ahora. Muchos de los que iban, o inicialmente muchos iban o sea, los llevaban para la foto de gobierno y luego se salían por un ladito. Eso pasaba, ¿no? En los 80, tal. Ya cuando yo empecé a correrlo, sí había mucha gente que lo corría completo, pero también había personas que corrían un tramo porque iban a correr Chicago, iban a correr Berlín, iban, etcétera, ¿no? Eso, bueno, creo que sigue pasando. Sigue pasando, sí. Ajá, pero en aquel entonces no era algo que estuviera mal visto. Entonces era como muy común de, no, pues, o sea, yo cuando llegué a este lugar, lo que pasaba es que decías, pues llevo mi número y tipo salgo en la salida y en el 30 me salgo y ya está, ¿no? Algo así. Entonces esa vez lo que pasó fue que yo dije, bueno, o sea, para empezar yo no vi mal correr una parcialidad del maratón, ahora ya no lo veo bien. Porque el escrutinio público, ¿no? Sino más bien porque creo que contaminas los datos, le estorbas a la gente. O sea, ya entendí desde varios puntos, porque me lo explicó un amigo que se dedica a organizar carreras. Frank. No él, no. Pero el que cronometra para él. Okay. Ajá. Él me explicó, no, mira, Arais, como que me regañó un poquito, pero amorosamente, como de, mira, tú me estás contaminando los resultados, estás haciendo esto, no sé qué. Y dije, no, nunca lo he visto así, discúlpame y no lo vuelvo a hacer. Y ya. Fue amable para decírmelo. Lo que pasó entonces fue que yo, vas a ver, te voy a ver si me acuerdo exactamente. Salí de la salida, porque yo vivo cerca de la salida. De ahí hice toda una estrategia. Me fui hasta X punto. En tal punto dije, bueno, aquí puedo tomar el metro para que pasen 10 kilómetros más y termino en la meta. O sea, esto no era con la intención de fingir que corrí el maratón. O sea, yo... Tú ibas a hacer tu distancia. Iba a hacer mi distancia. O sea, yo, no sé, iba a ser 30, 32 kilómetros, no recuerdo. Creo que eran 32. Pero yo quería salir de la salida y llegar a la meta, pues para estar, o sea, no quedarme ahí como en medio del recorrido y en la meta ver a también amigos y tal. Y además, tenía la audacia de considerar que como había pagado, podía tomar la medalla. Otros tiempos. Era otro México. Ahora entiendo perfectamente que la medalla por reglamento y por ética te la llevas cuando completaste la distancia. En ese momento no lo entendía así. Hice todo eso y lo conté en el blog y nadie lo vio mal por años. Y ahí se quedó y no me acordaba. O sea, tampoco era algo que yo quisiera ocultar. Es algo que, o sea, ¿sabes? Cuando tú te cuentas tu camino en las redes sociales, pues hay muchas versiones de ti y algunas tal vez puedan resultar en la actualidad cancelables o yo qué sé, pero para llegar a ser la que soy hoy y entender lo que hago hoy, pues pasé por esos momentos. En ese momento fue eso, o sea, ya no dije corrí el maratón, no dije miren mi medalla del maratón, no, todavía dije corrí mi distancia, agarré mi medalla, mi plátano, lo expliqué ahí y ya. Eventualmente empezó a haber como mucho, o sea, como... En otro momento, en otra carrera, gané un 14K que no era mi intención ganar, pero había salido en un corral más atrás que no era el que era porque no estaba bien marcado, era una carrera muy sencilla y empezó como de tramposa, ¿no? Y empezó como un rumor de Arais hace trampa y se volvió como de moda o cool en los grupos estos como de hate que hay muchos como en Facebook y eso, como decir es que esa tramposa, no sé qué, ya nadie sabía ni por qué. En realidad yo no hice trampa en esa ni en ninguna otra carrera, o sea... He corrido las carreras completas un par de veces, esa vez y otra hice distancia en el maratón, nunca lo volví a hacer. Y ya de ahí en fuera, si en alguna carrera me siento mal, me voy a salir y me voy a ir. Afortunadamente no me pasa, pero pues corro las carreras porque me gustan y las quiero correr completas. Espero que pueda hacerlo casi siempre. Pero bueno, a partir de eso se hizo como toda una maraña y ahora ya era como que todo se fue haciendo como una
de que ella no clasificó a Boston, ella hizo trampa y entonces no sé qué. No, híjole, cuando yo corría aquella cosa, pues no clasificaba ni haciendo trampa, ¿no? O sea, no. Y ahorita clasifico de una manera muy sencilla, hasta grabándome si quiero, ¿no? Sí. Entonces ya empezó como una serie de rumores y hacer como un lugar común de, y la tramposa en esos grupos. Y recientemente alguien como que quería sacarme algo. Yo he corrido el maratón. Eso casi siempre sucede. Esos en chismes las épocas de maratón. Alrededor del maratón de la Ciudad de México. Y qué lindo que este episodio sale 1 o 2 semanas antes del maratón, entonces... Sí, yo por esos 6 años dejé de correrlo porque decía, esto es muy estresante para mí. Corría maratones en otro lado, pero porque ahí decía, nadie me conoce, qué rico. Pero bueno, creo que el año pasado fue que alguien, o sea, como que alguien le buscó muchísimo, hizo minería en mi blog, llegó a ese posteo de hace mucho tiempo donde yo explicaba claramente lo que había pasado y que había hecho distancia. Lo sacó de contexto, sacó las fotos de mí en el metro, porque yo subí mi foto en el metro y todo, no te preocupes, o sea, ahí estaba todo. Y subió como unas fotos de que yo este año había hecho trampa, me había subido al metro. Unas fotos, o sea, imagínate, hace 15 años, ya ni me veo así, o sea, no traía la misma ropa, pero sé que descontextualizó mucho, entonces, y pues mucha gente solo como que comparte sin contexto. Y se me hizo una bola de nieve que yo de pronto un día desperté y ya tenía miles de mensajes, ya sabes, así de que muérete, maldita tramposa, no sé qué. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿No? Yo le dije a un amigo, please métete y revisa qué pasó. Y me dijo, sí, pasó esto. Te sacaron esto, no sé qué. Y yo, pues ni para explicar, ¿no? O sea... ¿Qué sientes cuando te dicen eso, cuando ves ese tipo de hate? Pues, o sea, creo que es algo que... Bueno, yo no les contesto, ¿verdad? Pero creo que sí es algo que te permea el cuerpo. No sé si te ha pasado o a alguien le ha pasado, pero me empiezo a sentir como adrenalina, como que las piernas así como cargadas de adrenalina y me empiezo a sentir como enferma. Como si yo voy cruzando la calle y casi me atropellan, como ese susto así que te deja como así. Esa sensación, empiezo a sentir como esos químicos suceder dentro de mi cuerpo y... con un comentarito que vea o no sé qué. Y siempre hay alguien que es buena onda, que es amigo de tu tío y que te dice, oye, qué pena, pero vi que pusieron esto de ti. Porque yo a todos mis amigos y a todos mis allegados los tengo muy ya como enterados de que yo no quiero que me compartan eso, ¿verdad? Que no me sirve de nada. Claro. Pero siempre hay alguien, y tengo a todo el mundo bloqueado y tengo como mi círculo muy de seguridad, pero de pronto alguien te manda o así, y entonces otra vez me siento mal y ya luego se van como a lugares muy lejanos y ya los inventos llegan a lugares muy oscuros y raros. Entonces, es algo que, o sea, porque lo más normal es que alguien te diga que se te resbale, no les des importancia, tómalo de quien viene. Son las típicas frases, ¿no? Como, sí. Y la verdad es que no se te resbala. Te afecta físicamente, o sea, te enferma. Yo el año pasado, o sea, llegué a mi peso más pequeño de la vida, o sea, perdí muchísimo peso, estaba ya en un punto ahí semianémico, porque perdí el apetito, o sea, tuve que salirme de las redes sociales un rato y estaba muy triste, me sentía muy triste y muy afectada porque esto me había sobrepasado y lo trataba de platicar con cualquier persona cercana y pues me quieren mucho y los quiero mucho, pero no tenían como las herramientas para entenderlo y me decían que se te resbale. Hasta que ya como que un día colapsé y le hablé a mi novio, le dije, no, es que no, o sea, estoy súper mal, necesito que vengas ahorita, porque neta me siento muy mal, no me sirve que me digan que se me resbale, no me están entendiendo para nada cómo esto es mi trabajo, o sea, es una parte muy importante de mi vida. Imagínate, pues él trabaja en el gobierno, ¿no? Que le pasara eso en un tema de político o algo así, pues sería fuerte, ¿no? Yo sé que lo de las redes sociales lo ven como algo sencillo, es como un jueguito, ¿no? Pero de esto vivimos y es nuestro trabajo y lo tomamos de una manera seria. Entonces, pues sí me permeó mucho, pero pues bueno, lo pude manejar, afortunadamente. A ver, solo un comentario de eso. Entiendo perfecto ese sentimiento, o sea, porque lo viví ayer. La verdad es que gracias a Dios no me tiran mucho hate, pero cuando me tiran es algo un poquito más de mis ritmos o algo así. No me considero alguien rápido, pero tampoco me considero alguien lento, ¿no? Entonces subí un video como de chiste, ¿no? De que, oigan, estoy en el tráfico, me marca que en 3 kilómetros hago 20 minutos. O sea, si corro rápido, llego en 11, 12 minutos. Y alguien me puso de que, no, pues eres lentísimo, algo así. Una estupidez, pero ese tipo de comentarios me pegan un buen, no sé por qué.
y le hablé a mi novia y le dije, es que tú no entiendes lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. O sea, y tuve que respirar, neta, 20 segundos tuve que respirar para no contestarle, ¿no? Y decir como, a ver, que se te resbale, pero aunque te diga la gente de que no, es que no te rebajes a su nivel, que no, mil cosas, es bien difícil. O sea, es bien difícil. ¿Cómo encontraste la motivación para regresar a hacer esto? Pues sí, o sea, sí hubo un buen rato que dije, no, o sea, necesito solo no estar en internet y vivir la vida real, porque además eso existe aquí. O sea, si yo veo a esas personas en vivo no me van a decir nada, no tienen ese valor, porque las he visto y no me lo dicen. Entonces salí al mundo real, me fui a bailar, vi a mis amigos, vi a mi familia, me valió gorro, me fui de viaje y fue a conciertos. O sea, como que me acordé de que hay un mundo afuera. Sí. Y que esto no es para tanto y que además, a ver, sí se vuelve como algo que te está como, o sea, te rebasas y sí es muy válido y es muy pesado, pero también tú lo estás como dimensionando demasiado. Y si le preguntas a cualquier otra persona es como de, ay, ¿a poco? O sea, ni se enteró. La mayoría de la gente ni se enteró, le valió gorro, su vida siguió siendo la misma. Es como esos videos, ¿no? De el día después de que te tiraron hate, de que te funaron, o sea, el mundo sigue siendo el mismo. Sí. No, y lo peor es que, o sea, te ponen 60,000 comentarios positivos y te ponen uno negativo y te acuerdas del negativo, ¿no? O sea, es fuertísimo eso. Es horrible. Sí, como que un comentario negativo que te dé como en el punto gatillo exacto en el que tienes tal vez una inseguridad, tal vez, o sea, yo sé que lo que hice no fue algo que está bien, pero yo no puedo ofrecer perfección. Soy una persona que está existiendo y compartiendo su proceso a través de redes sociales. Le he regado de vez en cuando, sí, no he matado ningún bebé, no he hecho nada grave, la verdad. No le debo dinero a nadie, nada más he hecho 2, 3 cosillas. Si las quieren ver y juzgarme perpetuamente, pues fregón, o sea, no puedo evitarlo, pero sí, ese pequeño comentario dices, híjole, ahí van otra vez. Sí. Es complicado como que pero me encanta manejarlo. Me encanta lo que dices hace un momento de que todos esos errores que tuviste en algún momento, o sea, todo lo que has pasado, te llevaron a ser la persona que eres hoy, ¿no? Sí, o sea, claro. Sin eso, a ver si tengo el micrófono. No pasa nada. Dale. Chale. Nada más lo voy a... Perfecto. Sí, o sea, todos esos errores, todos esos episodios, pues al final no serías quien eres hoy. Imagínate que hoy en día lo haces con tantas personas que están sobre esto. Me incluyo, porque creo que una gran lección que tuviste hoy en día es, ok, eso no se hace, entonces yo también lo voy a compartir, ¿no? Como lo estás haciendo ahorita, ok, no corres la distancia en un maratón porque, 1, afecta las estadísticas, 2, le quitas la oportunidad a alguien más de correr el maratón, 3, estás estorbando a los que sí están dándolo todo por correr su maratón y por su medalla, 4, le quitas hidratación a personas, o sea, por 1000 razones, ¿no? Pero pues tal vez eso te hizo hoy en día ser la persona que eres, ¿no? O sea, sí, todos tenemos un camino, ¿no? Atrás. Sí, 100%. Hablemos un poquito más de los maratones. Sé que que vas por tu 39 ahorita en la Ciudad de México. No lo puedo creer. Yo hablo mucho de la disciplina, de la dedicación y de la fuerza de voluntad. Como yo no tengo motivación todos los días para ir a correr, ¿no? O sea, me da flojera muchas veces. Es más, o sea, de los 6 días que corro, chance 3 estoy motivado o 2, ¿no? Pero me llama la atención y me gusta que tú dices que tú no crees en la disciplina y en la fuerza de voluntad, ¿no? No para esto del deporte, pero tal vez es por mi personalidad. No creo que sea como que hoy no quiero correr, pero tengo que hacerlo, no sé qué. Casi nunca. Bueno, sí, hay veces que ya estoy sentada ahí en la pista y digo, yo quisiera mejor que fuera un trote, ¿no? Sí. Y no 8,000. Pues sí, definitivamente. Y sí digo, te paras y lo haces, punto. A eso vinimos. Tampoco te voy a decir que todos los días digo, increíble, quiero levantarme y entrenar. La verdad, soy cero morning person, me cuesta mucho trabajo estar despierta a las 5 de la mañana y a esa hora trabajo. A las 6 ya tengo que estar lista y con buena actitud. Pero como que al final del día, o por algunos temas de salud que he tenido y tal, he aprendido mucho como a cambiar como esa perspectiva y decir, oye, tengo la posibilidad de correr esta mañana, tal vez otro día no voy a poder, porque no va a haber, o sea... Sí, algún momento que pasé varios días en un hospital decía como, híjole, no puedo ni ver el sol, o sea, nomás veo esa ventanita y está ahí como medio más o menos, ¿no? O sea, no es por dramatizar, pero después ya como que lo puse en perspectiva y dije, oye, qué rico que hoy puedo salir y correr. No esa fuerza, no tengo que hacerlo, o sea, afortunadamente tengo chance de vivir de otra cosa, no esa fuerza
y aún así decido hacerlo. Sí es verdad que hace falta como motivación a veces, pero también creo que lo que ya he hecho después de tanto tiempo es que se vuelva parte como de mi rutina diaria. O sea, así como lavarte los dientes. O sea, no necesitas motivación para lavarte los dientes. Y tal vez no es la actividad más emocionante del día, pero la haces. O sea, solo está como mecanizada. No estoy diciendo que al correr no vaya ni pensando, no. O sea, claro que lo disfruto y lo celebro, pero ya es como que, ok, me despierto, corro y después hago el resto de mis actividades. Claro. Y si no lo hiciste, o sea, tal vez en algún momento de mi proceso, sí decía, ay, no, qué difícil pararme y correr, y me quedaba en el sillón pensando 1 hora antes de salir y hacerlo. Y luego ya fui entendiendo que sí me cambia muchísimo el día, ¿no? O sea, es como muy obvio. Sí. Pero sí es como, ok, lo voy a agradecer, y si no lo hice, no la voy a pasar tan bien hoy, y los que me rodean tampoco, entonces puedo como, creo que sí, eso de mecanizarlo y como de que ya sea parte muy natural de me desperté, hice esto, le di de comer al gato, luego salí, corrí, o sea, como de mi rutina matutina real, ¿no? Porque no me levanto, no me meto en hielo, ni medito, ni esas cosas. No sé si alguien las hace, pero por lo menos, o sea, tal vez me despierto arrastrándome al baño y me he visto como sea medio descombinada y salgo a correr, pero sí sucede casi todos los días y sí me mantiene cuerda y contenta. Sí, yo soy igual. O sea, ya es... Además, creo que es como muchas veces lo más difícil de nuestro día, ¿no? 8 miles a tope, o sea, te estás muriendo, ¿no? Y me gustaría preguntarte esto porque se lo acabo de preguntar a Lucas Baldín, y es algo que siempre le pregunto a los atletas pues, que llevan haciendo esto mucho tiempo. Cuando ya no puedes más, cuando estás en un maratón en el kilómetro 38, todavía te faltan unos kilómetros y ya no puedes más y te quieres salir, ¿qué está pasando por tu cabeza? Fíjate que como que en esas partes lo que ya me funciona más en este momento es recurrir a ser como súper amable, o sea, como exigente pero súper amable conmigo. O sea, no sé qué me pasó en el maratón de Tokio recientemente, que al final me estaba costando la vida cerrarlo. O sea, los últimos, estaba bien entrenada, pero creo que el calor me pegó mucho. Entonces, los últimos 4 kilómetros se sentían infinitos. O sea, eso de, por favor, ya, o sea. Sí, acabas. En algún momento hasta me paré, caminé. O sea, esas cosas que nunca me pasan. Y entonces, como que dije, ok, ya. O sea, no estaba ya el tiempo que yo quería. En ese momento, en otros sí. Pero dije, empecé a ser amable, muy amable, como de, a ver, tranquila, es solo una vuelta a Chapo, si puedes, no sé. O sea, te cuenta que siento que al final estás tú contigo mucho tiempo y sí, es más agradable si eres como tu porrista, ¿no? O sea, pienso como mi mamá, que siempre cree así demasiado en mí, es como de, ay, mi hija, o sea, ella piensa que si yo le echo suficientes ganas de entrenamiento, gano Nueva York o algo así, ¿no? Sí. Ella siempre tiene esa duda de si será que gane o no. Entonces, pues sí es como eso, ¿no? Como yo a tratarme como muy amablemente, porque creo que uno sí puede caer muy fácilmente en un diálogo interno súper como que te maltratas, ¿no? Como sí. Ya valió, ya no lo logré y no sé qué, y no vas a ningún buen lugar ahí. Entonces, como por otro lado, no decir como, no, pues ya, o sea, no es como volverte flojo o mediocre, pero sí ser amable contigo cuando te exiges cosas difíciles. O sea, igual cuando estoy haciendo las repeticiones muy largas en la pista, que me cuesta mucho trabajo eso de dar 20,000 vueltas, es como, sí. venga, entra en ese túnel, no sé qué. O sea, como que siento que me coacheo de una manera muy distinta. O sea, tal vez sí lo hago así con las personas, pero de una manera que sé que solo a mí me funciona así. Me hablo de esa forma, sí, o sea, exigiéndome darlo todo, pero también siendo amable. Y si en verdad es algo que, oye, me estoy sintiendo mal, o sea, algo no está bien, también me doy permiso completo de parar y, o sea, no necesito por ningún motivo continuar si eso ya no está siendo sano para mí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita creo que me pasó mucho en el medio maratón de la Ciudad de México que íbamos muy bien. Lo corrí, me pareció Alan Salinas y teníamos un plan, ¿no? Primeros kilómetros hasta el 15 nos vamos a 4:30 y a partir de ahí le metemos a 4:10. Y acabamos los últimos 2-3 kilómetros a 3:55, 3:50, ¿no? Súper bien. Pero él me decía que no cheques tu reloj. Y yo ya no podía, ya me estaba muriendo. Y sí, mucho tiempo yo decía, es que ya no puedo. Y acabarlo y ver el tiempo que hicimos y lo bien que salieron, me dio demasiada confianza. Y ahorita las repeticiones esta semana me salieron demasiado bien. Y, o sea, me dio para arriba muy cañón porque dije, si puedo hacer eso, puedo hacer lo que sea, ¿no? O sea, si pude luchar con ese momento, esa mentalidad que yo tenía en ese momento, puedo luchar con lo que sea, ¿no? Entonces es un momento que duele, ¿no? Y tienes que pasar por eso para convertirte en una mejor versión de ti mismo como atleta y como persona.
¿no? Sí, creo que son como umbrales, ¿no? Sí. O sea, sí siento que estás ahí y tú estás convencido, físicamente se siente y mentalmente también, que ese es tu tope. Es muy claro, según tú. Y luego aguantas suficiente tiempo ahí y ¡pum! Ya lo rompiste. Sí. Y ya tienes como la puerta abierta para lo que sigue. Y eso, Sí. eso está increíble. Y sí, eso sí se sufre, la verdad. No, creo que no hay manera de no sufrirlo. No hay manera. Pero siempre vale la pena. Hablando de hate, un día subí un video diciendo que sufrí muchísimo un maratón, creo que en Los Ángeles, pero me encantó. Y me pone un señor, como, no, si sufriste es porque no entrenaste bien, yo he corrido 2 maratones y nunca he sufrido, y yo, pues entonces chance no lo corriste bien, ¿no? O sea, te fuiste caminando, ¿o qué? O sea, si corres un maratón, casi siempre vas a sufrir muchísimo, ¿no? O sea, duele. Pues hay algún momento en el que sí, o sea... Sí, un kilómetro, 2 kilómetros. Sí, por más que estés muy entrenado, ¿no? Sí. Si quieres ir más allá de tus límites, si quieres quedarte como en zona cómoda, pues sí, o sea, yo he corrido algunos maratones que dije, la quiero echar tranqui. Y aún así, hay un punto en el que dices, híjole, ya ese tranqui ya no está siendo tan tranqui. No, entiendo perfecto. Últimas 2 preguntas antes de pasar a la última sección de preguntas rápidas. Llevas 38 maratones. ¿Cuál es el que más te ha gustado y el que no te ha gustado tanto? Creo que tengo muchos, o sea, siento que es como las señoras que tienen así muchos hijos y no, a todos los quiero igual, así me siento. Me gustó, creo que el que más me gustó fue un Boston que corrimos con una tormenta muy fuerte, que se sentía como temperatura abajo de 0 y, o sea, eso fue inesperado y nadie tenía como la ropa preparada para eso, entonces tuve que ir y conseguir, como usé 2 chalecos de plumas que encontré ahí como que costaban $1 en una tienda. O sea, ya no había nada de ropa, se desabasteció todo. Todo fue como de un día para otro tenías que hacer una misión de supervivencia. La gente llevaba guantes de cocina, gorra de natación. Todo era como muy surreal. Porque no había, o sea, Boston es chiquito. ¿Y ese te encantó? Me encantó. No, güey. Me encantó porque siento que justo era en aquella época que estaba... ¿Te acuerdas que Nike estaba haciendo este intento de romper un récord en el autódromo de Monza y todo eso? Y yo decía, bueno, ese maratón está muy curado, ¿no? Todo está como exacto para que suceda, que se rompa el récord. Y en cambio esto que nos pasó acá fue como... O sea, no es como compararlo tanto, pero sí fue al mismo tiempo casi. Esto fue como, creo que es la esencia real del maratón, que pues era como correr de un punto a otro 42 kilómetros sin saber qué es lo que va a pasar en medio. Entonces, o sea, mucha gente se salió de hipotermia. Hubo momentos en los que tenía que pararme a pedirle a la gente que se me abría los geles porque mis deditos ya no apretaban, ¿no? O sea, ya estaba así toda... Y terminarlo sí fue épico, ¿no? Y además como decir, oye, bueno, pues no es para tanto, solo está lloviendo, solo tengo frío, pero está padre, ¿no? O sea, la verdad es que me gusta más el frío que el calor. Entonces, fue muy loco, fue muy padre y ver cómo toda la gente como que se remontó a eso y aunque sea Boston y aunque toda la gente de Boston llega como pues con una mentalidad y todo, ¿tú sabes? Aún así, en la línea de salida hubo 1000 y tantas personas que dijeron, yo no corro. Se fueron a su casa. No, entonces como saber que yo dije, bueno, sí, me aguanto y corro, o sea, sin decirle a los que les dio hipotermia, pues pobres, ¿no? Esos intentaron, lo intentaron. Un amigo se fue al hospital, pero ese fue mi favorito y el menos favorito, que fue un maratón de Nueva York, que creo que uno le pone demasiadas expectativas ¿Tú ya lo corriste? Uh-huh. No me gustó. No, híjole, a mí me fascina. Yo sé que todo el mundo lo ama. Es que o todo el mundo lo ama, o bueno, o lo amas o lo odias, ¿no? Uh-huh. O sea, como que todo el proceso de llegar a la ciudad del corredor o sea, sí, entiendo perfecto. Sí, como que, o no sé si fue, también como que fue el más caliente de no sé cuántos años. Ah, pues yo lo corrí. El de 2022. Sí, yo lo corrí. ¿Y te encantó? Me fascinó. Bueno, a ver, también porque yo en ese momento estaba como que, o sea, corté con una novia y ahí empecé a correr. O sea, realmente. O sea, yo he corrido toda la vida con mi familia, pero cuando empecé a correr realmente fue en ese momento, porque en mi desesperación y en mi dolor dije, ni madre, me voy a inscribir a un maratón, me inscribí a Nueva York y fue como una etapa para mí como, ok, esta es tu nueva versión ahora. Y entonces por eso estuvo cool, pero me fascinó. O sea, la porra, el ambiente está increíble. Yo tengo que regresar porque siento que no lo viví así. Vamos. También llegué cansada. Sí, vamos. Sí, Pues sí, galería, ¿eh? Sí, porque además, sí, no, estuvo raro para mí. Como que ya llegué cansada, fue mi tercer maratón de otoño. Ay, no, bueno, pues también, no, o sea... Sí, voy a volverlo a intentar porque no es feo. Y Nueva York, me encanta la ciudad, amo mucho Nueva York, pero ese maratón me salió raro. Sí, vamos. Yo sí jalo el siguiente año, ¿eh? Regreso, sí. Si alguien se apunta, vamos. Y por último, ahorita viene el maratón de la Ciudad de México. Es mi primera vez corriendo ese maratón. ¿Qué es lo que más te gusta? La gente.
La gente que va corriendo, la gente que está en la porra, creo que la carrera, o sea, la ciudad a mí me gusta muchísimo, nuestra ciudad es preciosa y la ruta sí te muestra como puntos muy bellos de la ciudad, pero realmente lo que lo hace es la gente que está en la calle, ¿no? O sea, si se acaba el agua, la gente va a salir y te va a dar más agua y si ya no puedes más, va a haber alguien que te empuje casi físicamente, o sea, la gente lo da todo, eso no pasaba antes y ahorita ya cada vez pasa más y creo que no lo vas a, o sea, entiendo que los maratones en Estados Unidos también la gente es espectacular, pero es otra vibra. Sí, totalmente. La de aquí siento que te va a encantar. ¿Sabes qué me encanta? Que en México somos groseros, pero amablemente, ¿me entiendes? O sea, decirte de que venga, puta madre, es con como, cariño. Es con cariño. Estábamos corriendo en el medio maratón y adelante de nosotros venía un chavo que le dio un calambre, ¿no? Entonces como que empezó a cojear y toda la porra gritándole groserías, pero amables, de que venga, cabrón. Y siguió corriendo, o sea, me puse chinito, casi lloro. Dije, o sea, qué cabrón. O sea, esto no pasaría. No, está impresionante. Estoy muy emocionado. Sí, te va a gustar mucho. Vámonos con las 8 preguntas rápidas. Aquí no tienes que dar tanta explicación, es nada más como así, sin. En corto. En corto. Primero, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar a correr? Que se anime, que se atreva ya, que siempre hoy es el mejor momento para empezar. Buenísimo. 2, ¿cómo respiras cuando corres? Diafragmático, acá abajo, abriendo las costillas. Abriendo las costillas. Yo, si quieren mi opinión, que nadie la pidió, yo respiro por la nariz y por la boca. También. Que es otra forma. Vi en un video tuyo que haces como 2 inhalaciones y 2 exhalaciones, ¿no? ¿Puedes hacer un ejemplo de eso? Sí. Es más o ¿Y menos así como... te vas todo el tiempo? Bueno, como... O sea, no tan... Lo marqué un poco. Suena de flojera, ¿verdad? ¿Suena de flojera? Pero funciona. Bueno, pues sí, ok. Lo pueden intentar. Yo le hago así. Me siento rarísimo. Es que cuando lo modelas queda muy mal. Pero Bueno. en la vida real ya funciona padre. ¿Qué es una rotación de tenis y cuál es la tuya? Son los calzados que estás usando para tus diferentes tipos de entrenamiento. Ahora mismo estoy forzándola y estoy usando los Evo SL casi para todo, porque funcionan casi para todo. Me gustó mucho ese modelo. Pero también hay unos Brooks que se llaman... Ahora te digo cómo. Se me olvidó el modelo. Pero esos para distancias largas o para carreras largas me gustaron muchísimo. Los Adios Pro 4 también me gustaron mucho para carreras. ¿Con cuál vas a correr el maratón? No sé si con los Pro 4 o has probado los... ¿Cómo se llaman? Los que tienen doble placa de carbono. Órale, ¿No? no sé. ¿No? Se llaman... Ay, se me olvidó el modelo. Hay un calzado de Adidas también que tiene doble placa. Vas a ver, se llama... Ay, ¿por qué se me olvidó? ¿Lo encontraste? Adicero Prime X2. Ajá. Los Adicero Prime X. Hay el 1 y el 2. La verdad, el 1 me gusta más porque es más ¿Tiene amable. doble placa de carbono? Tiene doble placa de carbono y tiene mucha más espuma de amortiguación, pero es una espuma muy ligera. Entonces, se siente como las nubes. Básicamente, no es que te hagan correr más rápido, sino que retardan muchísimo la fatiga. Y para un maratón son una bendición porque en el 30 y tantos no te duelen las piernas, vas enterito. Ok, perfecto. Ahora, ¿tiene el mismo efecto hacer los entrenamientos en banda que en la calle? Es completamente distinto, creo que ambos son efectivos, se le da muy mala fama a la banda, pero si los complementas pueden funcionar muy bien. Corrió 2 maratones en la banda, by the way. En pandemia. ¿Qué es lo que llevas a todas tus largas distancias? Gatorade. Y geles, ya, muchos geles. Hidratación y geles. Justo mi siguiente pregunta era marca de geles favorita y sabor. Ahora mismo me está gustando mucho de Uma, los que tienen doble electrolito, cualquier sabor, que son los de color blanco. Me gustan, ahora probé los de Betafuel, de Six, no sé si los has probado, pero tienen muchísimos más carbohidratos en solo un gel y se me hicieron increíbles. Esos dos. Perfecto. Mi marca favorita ahorita es Sis, sabor Tutti Frutti, y Morten también me gusta mucho, pero trato de campechanearlos. ¿Tenis favoritos y para qué son? También estoy obsesionada ahorita con los Evo SL, los estoy usando para absolutamente todo, porque son como unos tenis con placa, pero no tienen placa. Entonces pueden servir igual para trotes que para velocidad, para pista, para distancias, hasta 20 y tantos. Están muy buenos. Y por último, ¿qué es la zona 2? ¿Y cuántas veces por semana deberíamos de correr ahí?
Es la zona en la que podrías estar platicando sin quedarte sin aliento, que te ayuda a tener más condición aeróbica, y yo creo que deberíamos estar ahí por lo menos 2-3 veces por semana, ¿no? Perfecto. Araís, muchísimas gracias por todo. ¿Algo más que quieras decir? Muchas gracias por escucharlo, si llegaron hasta acá. Y nada, si tienen alguna duda o quieren seguir platicando, nos vemos en mis redes. Perfecto, muchísimas gracias por todo. Espero que nos veamos en el Maratón de la Ciudad de México. Comenten si es que lo van a correr y como siempre sigan disfrutando de su proceso. Nos vemos.